Bueno, entonces ya con esta parte, entonces vamos a poder nombrar los diferentes compuestos químicos, en este caso óxidos. Entonces, para el primero, vamos a nombrarlo con las tres nomenclaturas. Entonces vamos a iniciar con la nomenclatura sistemática. En este caso, como los dos solamente tienen un átomo de cada uno, entonces se llamaría monóxido de carbono, perdón, de cobre. En este caso sería monóxido de monocobre, pero como la ecuación química solamente pues tiene un solo átomo de cobre, entonces ya digamos que se da por entendido de que tiene un solo, en este caso tiene un solo átomo, entonces por lo tanto no es necesario ponerle el mono en el cobre, sino simplemente decir monóxido de cobre y ya se entiende que tiene un solo átomo. ¿Listo? Pero aquí en el monóxido, mono, ¿sí ven? Tiene un solo átomo de oxígeno, entonces sería mono, por eso se llama monóxido de cobre. Listo. En el segundo, esa sería para la nomenclatura sistemática. Vamos con la nomenclatura stock. Entonces el stock sí va por el número de oxidación, entonces se llama óxido de cobre. Y el cobre trabaja con +2, entonces en paréntesis ponemos el 2 en números romanos. Óxido de cobre 2. Y la tercera sería tradicional, en este caso se llamaría óxido cúprico. Listo, entonces se llamaría óxido cúprico con el sufijo ico. ¿Por qué? Porque es el mayor. ¿Listo? Porque trabaja con +2. Entonces, listo. Para el segundo ejercicio, entonces se llamaría, con la nomenclatura sistemática, se llamaría entonces trióxido, porque tiene 3, de dihierro. Para la nomenclatura stock se llamaría óxido de hierro 3. Y para la nomenclatura tradicional se llamaría óxido férrico. En este caso no usamos hierrico porque recuerden que para la nomenclatura tradicional siempre se va a usar los nombres en latín. Entonces en este caso pues se llamaría férrico, ¿listo? Por eso acá también lo nombramos como cúprico y no cóbrico, ¿no? Sería cúprico y aquí férrico. ¿Y por qué ico? Porque recuerde que el hierro trabaja con +2 y +3. El +2 sería oso y el +3 sería ico, entonces por eso se llama óxido férrico. Y para el tercero, entonces, se llamaría, para la nomenclatura sistemática, dióxido de carbono. En la nomenclatura stock se llamaría óxido de carbono 4. Y en la nomenclatura tradicional se llamaría óxido. Y como el carbono trabaja con el carbono trabaja con +2, entonces en este caso sería carbónico, óxido carbónico. ¿Listo? Listo, entonces no siendo más, entonces ya con esto pues se nombraría la nomenclatura de óxidos y la manera de poder mirar y observar los estados de oxidación de cada uno de los elementos químicos, en este caso de estos átomos. Ya por ejemplo, haciendo diferentes ejercicios, pues de esta manera también se pueden formar los diferentes óxidos, tanto metales como no metales. Entonces vamos a hacer otro ejercicio de formación y vamos a nombrarlos con las tres nomenclaturas. Entonces,
Entonces, vamos a trabajar con el calcio, que trabaja con +2 y solamente tiene un número de oxidación. Entonces el calcio más el oxígeno me produce, entonces pongo calcio, oxígeno, y este trabaja con +2 y este trabaja con -2, entonces queda así, tal cual. Entonces vamos a nombrar sistemática, se llamaría monóxido de calcio. Nomenclatura stock se llamaría óxido de calcio 2. Y en la nomenclatura tradicional, como el calcio tiene un solo número de oxidación, entonces aquí cuando trabaja con un solo número de oxidación se llamaría ICO, entonces se llama óxido cálcico. Listo. Ahora vamos con otro ejemplo. Entonces vamos a hacerlo con el oro, el AU. Y ¿cuántos estos tienen? 2 números de oxidación, trabaja con +1 y +2. Entonces vamos a trabajarlo con +1, más oxígeno. Me va a producir entonces el oro, AU, y el oxígeno. Entonces se trabaja con +1, -2. Y entonces para poderlo, como la resta de estos dos no me da 0, entonces yo pongo acá un 2 para que multiplicado por esto me da +2 y -2 ya me da 0. Entonces quedaría AU2O. ¿Cómo se llama este? Entonces se llama monóxido de dioro. El segundo se va a llamar óxido de oro 1. Recuerde que el oro está trabajando con +1, entonces sería 1. Y en la nomenclatura tradicional se llamaría óxido, este se llamaría auroso. ¿Por qué? Porque el oro trabaja con +1 y +2. El +1 sería oso y el +2 sería ico. Entonces, como está trabajando con +1 será auroso. ¿Listo? Au, ¿por qué? Porque es en latín. ¿Listo? Es importante que ustedes investiguen por internet cuáles son los elementos químicos que se nombran en latín para la nomenclatura tradicional. Entonces, por ejemplo, el azufre para la nomenclatura tradicional se trabaja como sulf. ¿Listo? Entonces sulfúrico, sulfuroso, hiposulfuroso, persulfúrico. En este caso, pues como maneja solo 3 números de oxidación, entonces el máximo que va a alcanzar es el hipooso, o sea, icoso, hipooso, ¿listo? Entonces, pero por ejemplo hay otros que, por ejemplo el fósforo, que aparece una P, entonces por lo tanto, este también va a trabajar con su nombre en latín para la nomenclatura tradicional, ¿listo? La plata también tiene su propio nombre en latín. Él trabaja como argénico o argenoso, ¿listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, la plata. El cobre como cúprico o cuproso. El hierro, que ya lo vimos, férrico, ferroso, etc. Y entre otros elementos químicos de la tabla periódica, en la cual pues maneja su nomenclatura tradicional en latín. ¿Listo? Entonces, no siendo más, esta sería la clase de química para este tema, para esta semana, sobre el tema de nomenclatura de óxidos. Cualquier cosa, pues estoy a disposición de ustedes para que me pregunten.